Hola a todos y bienvenidos a este análisis a fondo del capítulo 16 de Mateo. Miren, vamos a desglosar un texto que es literalmente una clase magistral. Resulta fascinante ver la enorme diferencia entre darle una leída superficial a las cosas y alcanzar un entendimiento genuino, ¿verdad? A lo largo de este recorrido, vamos a notar cómo el texto hace un contraste constante, por un lado, la vista física, y por el otro, la ceguera espiritual. Y para hacerlo más fácil de digerir, vamos a dividir esta narrativa en 4 actos bien definidos. Comencemos. Para arrancar, pensemos en esta paradoja que básicamente es el motor de todo el relato. Es posible tener la evidencia exacta, justo ahí frente a los ojos, y aún así equivocarse por completo al interpretarla. Pues bien, esta tensión constante entre ver la realidad y estar ciego a su verdadero significado es lo que impulsa toda la acción aquí. Y justo desde el principio, el capítulo nos presenta a un grupo de personas que sufren exactamente de este problema. Así que pasemos directo a nuestro primer acto: señales y tiempos. El texto abre con una escena bastante curiosa. Tenemos a los fariseos y los saduceos, dos grupos religiosos que normalmente no se soportaban, uniéndose para exigir una señal del cielo. Básicamente querían una prueba cósmica de autoridad. Y la respuesta de Jesús ilustra de manera brillante la ironía del momento. Resulta que tienen una habilidad tremenda para predecir el clima con solo ver si el cielo está rojo al anochecer, pero al mismo tiempo sufren de un fracaso espiritual masivo. Son por completo incapaces de distinguir las señales de los tiempos. O sea, tienen toda la capacidad intelectual para leer el clima, pero están absolutamente ciegos a la realidad profética que tienen parada justo enfrente. Claro, ante semejante ceguera, esa petición de un espectáculo celestial es rechazada de tajo. Jesús les declara que a una generación mala y adúltera no se le dará ninguna señal, excepto una, la señal del profeta Jonás. Es una respuesta bastante enigmática que apunta a un milagro totalmente distinto, uno que requiere verdadera visión espiritual para entenderse. Y con esta sentencia tan contundente, el texto nos cuenta que simplemente los dejó y se fue. Fin de la discusión. Y eso nos lleva rápidamente al segundo acto de este análisis: la verdadera levadura. Aquí la escena cambia drásticamente. Dejamos a los líderes religiosos y nos enfocamos en los discípulos más cercanos, quienes están cruzando el lago, y de pronto se dan cuenta de un error logístico casi cómico: se les olvidó llevar pan. En medio de esa típica preocupación terrenal, Jesús les lanza una advertencia en tono de metáfora y les dice que se cuiden de la levadura. Pero los discípulos, que seguían con la mente anclada en sus estómagos vacíos, interpretan esto de la forma más literal posible, asumiendo que los están regañando por no traer provisiones. El contraste en esta parte es súper revelador y desarma por completo la metáfora. Fíjense bien, la ansiedad de los discípulos está enfocada al 100% en el pan físico y en la falta de comida. Mientras tanto, la advertencia de Jesús realmente apunta a un peligro espiritual muchísimo más grave relacionado con la doctrina, algo que sin duda exige un discernimiento bastante profundo. Entonces, para curarles un poco esta amnesia espiritual, Jesús utiliza datos empíricos recientes. Les recuerda los 5 panes que alimentaron a 5,000 hombres, y luego los 7 panes para 4,000. Hay que poner esto en perspectiva histórica. Alimentar a multitudes de esa magnitud era logísticamente imposible en el mundo antiguo, y aún así sobraron canastas enteras. Al traer a colación estos números masivos, les demuestra que la escasez de comida nunca fue el verdadero problema. La falla real estaba en la mente y en el corazón. Con este recordatorio, por fin se les prende el foco. Queda clarísimo que esa levadura no tiene nada que ver con la panadería, sino que representa la doctrina y las enseñanzas corruptas de los fariseos y saduceos. Piénsenlo, así como una pizca de levadura fermenta toda la masa en silencio, esa enseñanza puede infectar por completo un sistema de creencias. Es una transición narrativa hermosísima, pasando de una ceguera total a lograr, por lo menos, una vista parcial. Y así llegamos al verdadero clímax de este relato. Pasamos al tercer acto, la gran confesión. El grupo llega a la alejada región de Cesarea de Filipo, y aquí la historia alcanza su punto máximo con una pregunta directa sobre identidad. Primero, Jesús hace una especie de sondeo de opinión pública. Las respuestas dejan ver que la gente en general lo respeta bastante. Algunos lo ven como Juan el Bautista, otros como Elías o Jeremías.
Pero bueno, la imagen sigue estando incompleta. Acto seguido, la pregunta cambia de tono, se vuelve intensamente personal y se dirige directamente a los propios discípulos. Y es Simón Pedro quien da un paso al frente con la respuesta definitiva. Es una declaración histórica, monumental, que despeja cualquier rastro de confusión. No están hablando solo de un profeta o de un gran maestro moral, para nada. La confesión es clara, absoluta y rotunda. Tú eres el Cristo, es decir, el Mesías esperado y el Hijo del Dios viviente. ¡Boom! Por fin, alguien logra ver la señal de forma completa. Veamos cómo escala esto, porque la respuesta de Jesús establece una estructura gigantesca en el texto. Primero, le confirma a Pedro que esta conclusión no llegó por simple deducción humana, sino por una revelación directa del Padre Celestial. A partir de ahí, se desata una serie de promesas fundamentales. Simón recibe su nuevo nombre, Pedro, que significa roca. Se promete nada menos que la edificación de la iglesia sobre esta base indestructible, y se le entregan las llaves del reino, otorgándole una autoridad enorme para atar y desatar. Y un detalle interesantísimo, después de semejante revelación, les ordena estrictamente guardar el secreto de esta identidad mesiánica. Lo que nos aterriza de golpe en nuestro cuarto y último acto, el costo del discipulado. Justo cuando parece que el entendimiento ha llegado a la cima, la narrativa nos da un giro brutal y nos regresa a la dura realidad. A partir de la confesión de Pedro, Jesús revela una secuencia cronológica bastante inquietante sobre el futuro. Es necesario ir a Jerusalén, padecer a manos de las autoridades, morir y resucitar al tercer día. Esta revelación hace añicos, pero por completo, las expectativas convencionales de la época. Todos esperaban a un líder político victorioso que conquistaría a los romanos, jamás a alguien destinado a sufrir. Pedro, que apenas unos minutos antes había recibido las llaves del reino, simplemente no puede procesar esta información. Comienza a reprender a Jesús, negándose rotundamente a aceptar la idea del sufrimiento. Y la respuesta que recibe es una reprimenda fulminante. Lo llama Satanás. Aunque suena durísimo, tiene todo el sentido si recordamos el tema central del capítulo. Pedro ha vuelto súbitamente a la ceguera. Se está enfocando en los deseos y las comodidades de los humanos, en lugar de comprender el panorama del plan divino. Este choque abre la puerta para establecer unas reglas bastante inflexibles para cualquiera que quiera ser discípulo. El costo es increíblemente alto y se resume en 3 pasos: negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo. Ahora, es vital anclar esto en la historia. En el primer siglo, tomar una cruz no era una linda metáfora poética sobre soportar un día difícil en el trabajo, para nada. Era el instrumento de ejecución más brutal, visceral y humillante que tenía el Imperio Romano. Así de radical era la exigencia. Y aquí es donde radica la paradoja más profunda de todo este texto. Nuestra lógica humana nos insiste en que debemos aferrarnos a la supervivencia a como dé lugar. Pero el pasaje nos plantea una economía totalmente diferente. El que se aferre a la vida, queriendo salvarla a toda costa bajo sus propios términos, irremediablemente terminará perdiéndola. En contraste, aquel que esté dispuesto a rendirla por completo es quien finalmente la hallará de una manera genuina y eterna. Cerramos este análisis con una pregunta súper punzante que encontramos en el versículo 26. Es de esos pensamientos que se quedan resonando en la cabeza y nos obligan a sopesar dónde están nuestras verdaderas lealtades. Si alguien logra conquistar el mundo entero, acumular todo el éxito, todo el dinero y las victorias humanas posibles, pero en el proceso pierde su propia alma, ¿de qué le sirvió? El texto finaliza recordando que habrá un juicio definitivo basado en nuestras acciones. Así que, con toda esta evidencia sobre la mesa, la gran pregunta que queda flotando es, frente a la eternidad, ¿dónde vamos a poner nuestra verdadera inversión?